Hemos indicado entonces que el logaritmo, por ejemplo, de base 2 de 64, para resolverlo tenemos que hacer directamente descomponiendo el 64, utilizando ley de exponentes, lo puedo representar como 2 a la sexta. Aplicando propiedad de logaritmos, este exponente baja como coeficiente. Me quedaría el logaritmo de base 2 de 2. Logaritmo de la misma base de un número, esto siempre va a ser igual a la unidad, el resultado va a ser igual a 6. Podemos proceder así de esta forma de diferentes logaritmos, pero tenemos el problema, por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros tenemos un logaritmo por ejemplo, de 100? Vamos a poner, a ver, ya, tengo este logaritmo de 3 raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Bien. ¿Cuál será el resultado de este logaritmo? Bien. Voy a aplicar esta propiedad, ¿no? En este caso tengo la propiedad 10. Tengo nuestra base está elevado a un determinado exponente y también el argumento está elevado a un exponente. Entonces, el exponente del argumento va a multiplicar, el exponente de la base va a dividir. En este caso, ¿cuál sería el resultado? Primero vamos a expresar bien la base, ¿no? Vendría a ser básicamente como el logaritmo de, y la base la voy a poner en notación de exponente, es decir, 3 elevado a la 1/2, ¿no? Esa sería la raíz de 3. Y mantenemos acá 5 elevado al cuadrado. Bien, aplicando esta propiedad, bajamos el exponente del argumento a multiplicar, 2, y bajamos a dividir el exponente del denominador, en este caso que es un medio. ¿Sí? Y me quedaría simplemente el logaritmo de base 3 de 5. Y de esta forma, mi resultado, bueno, este 2 viene acá a multiplicar, va a ser 4 por el logaritmo de base 3 de 5. Y en este caso, bueno, no tengo este valor. Ya, algo que aquí nosotros vamos a llegar en la materia simplemente a ver propiedades, tratar de simplificar lo que es el uso de los logaritmos. No vamos a hallar exactamente los valores exactos. Por ejemplo, acá, logaritmo de base 3 de 5. Tendría que buscar un número que, bueno, en el cual 3 elevado a ese determinado número me dé 5. Obviamente no va a ser un número exacto, me va a dar un valor decimal, ¿ya? Antes lo que se hacía era básicamente trabajar con tablas de logaritmos. Entonces iba llegando por aproximación, conocíamos el logaritmo más cercano y a partir de eso íbamos desglosando esto para ir acercándonos al valor que efectivamente nos daba este resultado. ¿Ya?
Nosotros en la materia vamos a ver simplemente acá la simplificación de las expresiones hasta lo mínimo y los últimos valores, en el caso que tengamos de esta forma, los dejamos de esta manera, ¿ya? Ya que al no tener unas tablas de logaritmos, bueno, sería necesario utilizar entonces una calculadora, ¿ya? En todo caso, lo que queremos es más que todo ver simplemente aplicación de propiedades. Ya, esto vamos a poner. Continuando, entonces vamos a ver ya un poquito más avanzado algunos ejercicios un poco más desglosados. Vamos a ver otra propiedad donde tenemos que aplicar varias propiedades. Bien, por ejemplo, vamos a ver esta. Tenemos 1 sobre 1 más el logaritmo de base A de BC, del argumento que sería BC. Todo más, nuevamente, 1 sobre 1 más el logaritmo, pero en este caso, en vez de base A, va a ser de base B, y nuestro argumento va a ser A por C. Más, una vez más, 1 sobre 1 más el logaritmo, en este caso de base C, y nuestro argumento va a ser AB. ¿Ya? Y queremos simplificar este ejercicio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este ejercicio? Obviamente tenemos diferentes bases. Habría que tratar de llevar a una misma base, ¿ya? Lo que sí podría hacer es lo siguiente, también podría aplicar cierta propiedad. Recordamos acá que la propiedad de logaritmo de un argumento con la misma base siempre me da la unidad. Podría retroceder, es decir, que la unidad 1, llevarlo como un logaritmo de un argumento con la misma base. Entonces voy a hacer eso en este ejercicio. Vamos a... Esto entonces lo puedo expresar, este 1, como el logaritmo de base A de A. Como tiene la misma base, el mismo argumento, esto va a ser igual a la unidad. De la misma forma puedo hacer para los demás. Tendríamos logaritmo de base B de B. Y acá también puedo hacer lo mismo. Logaritmo de base C de C. De esta forma, entonces, he llegado a simplificar un poco mi expresión. Pero vamos a continuar. Bien. En este caso, ¿qué propiedad voy a aplicar? Tengo acá una suma. Recordamos bien, suma de dos logaritmos con la misma base, los puedo juntar en un solo logaritmo que tengan el mismo argumento. Perdón, la multiplicación de sus argumentos. Entonces, en este caso podría ser lo siguiente. Podría unir estos logaritmos, ¿no? Y básicamente en uno solo.
Simplemente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Básicamente, multiplicar los argumentos porque tienen la misma base. Lo mismo acá. ¿Ya? Y bueno, como podemos ver bien, básicamente los tres tienen el mismo argumento, pero tienen diferentes bases. ¿Ya? Como tienen diferentes bases, aquí no podría ser todavía ninguna operación, salvo que cambie a una misma base. Y obviamente todos teniendo la misma base, podríamos trabajar. Lo que voy a hacer es, voy a cambiar, ¿a qué base podría cambiar? Voy a cambiar a una específica o podría cambiar a la base, mm, básicamente, a ver, si nosotros cambiamos acá, podríamos, si yo cambio esto, todos cambiar a base A, ¿no? Podríamos llevar, o podemos cambiar a la base ABC también, ¿no? Entonces, para hacer esto, si nosotros cambiamos a la base ABC, ¿ya? ¿Qué operación tendríamos que hacer? Esa sería otra opción, ¿no? Por ejemplo, en cada uno de los casos poder cambiar a las determinadas bases. Entonces, si yo cambiara a la base ABC, cada uno de estos, ¿no? Este ya está en la función, pero igual tendré que cambiar a la base ABC. Este igual a la base ABC, ahorita solamente está en logaritmo de base A, logaritmo de base B, y esto está en logaritmo de base C. Si recordamos bien, acá teníamos una propiedad justamente esta. Si yo tengo una determinada base, 1 sobre una nueva base de lo anterior, puedo retornar a esta expresión. Es decir, acá tengo logaritmo de base x de b en el denominador. Para nuestro caso sería, por ejemplo, logaritmo de base a, y este sería nuestro argumento. Es decir, ABC sería para nosotros b y a va a ser x. Entonces, si llevamos a esta forma, esto nos va a dar resultado simplemente logaritmo del valor de ABC, en este caso de base ABC, ¿no? Del argumento, en este caso de X, ¿ya? Entonces voy a llevar esta propiedad acá para que nos acordemos, control C, ¿ya? Aquí control V. Utilizando esta propiedad, la voy a poner de otro color. Bueno, acá esta propiedad, ¿no? Vamos a utilizar voy a poner acá utilizando esta propiedad, ¿ya? Entonces, puedo decir ahora de que cada uno de estos entonces, este va a ser directamente logaritmo de esta misma base. Logaritmo, en este caso, la base se convierte ahora en la base, el argumento se convierte en la base de este nuevo algoritmo. En este caso sería base ABC. Y lo que era la base de A se convierte ahora en el argumento. Entonces, en este caso sería de A. Entonces, utilizando esta propiedad, tendría esta relación. Más. De la misma forma, para los otros logaritmos, este argumento BAC,
que ordenando podemos poner igual como ABC, va a ser la base, y lo que era la base ahora va a ser el argumento, en este caso de B. Y por último, este logaritmo también va a ser lo que quiere el argumento, se convierte ahora en base, y ordenando también podría ser ABC. Y lo que era base se convierte en argumento. Y por último, lo que aplicamos acá es, nuevamente tengo un producto de logaritmos de la misma base. Entonces puedo juntarlos y simplemente voy a multiplicar los argumentos, es decir, A, B, C. En este caso, A, B, ABC. Y como es logaritmo de la misma base del mismo argumento, entonces el resultado directamente me va a dar, va a ser igual a la unidad, ¿no? Porque esto siempre se va a anular. Entonces, ese sería el ejercicio que estaríamos haciendo aplicando varias propiedades, ¿no? De esta manera vamos reduciendo y simplificando nuestra expresión. Vamos a ver un cuarto ejemplo. Nos piden simplificar o vamos a ver qué nos da este resultado. Tengo 7 elevado a la logaritmo de base 2 de 5. Para no confundirnos, vamos a poner acá paréntesis. Y adicionalmente está elevado, tenemos multiplicado por el logaritmo de base 3 de 2 y todo por el logaritmo de base 7 de 3. Y esto vamos a restar otra expresión, en este caso 4, que también estaría elevado de la misma forma a un logaritmo de base 7 de 3, todo por otro logaritmo de base 5 de 7 y todo por otro logaritmo de base 4 de 5. ¿Ya? Bien. El ejercicio sería el siguiente. Entonces tenemos, básicamente están de manera cruzada algunos logaritmos en las bases y ¿qué es lo que se puede hacer acá? Lo que tengo que hacer es, obviamente, es aplicar cambios de base. Puedo hacer lo siguiente. Podría reordenar este elemento, hacer ya una primera simplificación, por ejemplo. Ya, aquí tengo el logaritmo. Voy a reordenar. Y lo que vamos a hacer es acá es eh, este logaritmo de base 7 lo voy a traer acá. Es decir, logaritmo de base 7 de 3, ¿no? Y básicamente, como esto es ley de exponentes, todo esto
podría poner también acá un... Bueno, vamos a hacer de esta forma. Como son exponentes, 2... a ver, para que se vaya entendiendo acá, esto es 2 y esto es 5. ¿Ya? De la misma forma, y voy a ordenar convenientemente para que puedan entender acá, de tal forma de que si aplicamos esto lo que es antilogaritmo, ¿no? La base 7 está elevado a un logaritmo de base 7, entonces se va a poder simplificar y me va a quedar simplemente 3. Pero ese 3 va a estar elevado a todo este elemento. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, ahora ya está ordenado adecuadamente, vamos a hacer en cadena, ir simplificando esta expresión. Acá, nuevamente voy a hacer lo mismo. Primero voy a traer aquí el 4 de base de 5 de base 4. Este acá. Y acá voy a tener el logaritmo de base 7 de 3. De base 7 de 3. Bien. ¿Para qué hacemos esto? Ya voy a recalcar igual la propiedad que voy a utilizar. Básicamente esta propiedad. Entonces aquí, como voy a utilizar esta propiedad, la voy a poner acá en un círculo. Esta propiedad es la que voy a utilizar acá. Entonces, este 7 con el logaritmo de base 7 se simplificaría y simplemente quedaría 3. Y 3 seguiría elevado a toda esta expresión. ¿Ya? Entonces, básicamente acá lo que vamos a hacer es, esto se va a ir. ¿Ya? Y quedaría el argumento, ¿no? Es decir, solamente 3, ¿ya? El logaritmo de base 7 con 7 se va y solo quedaría 3, pero sigue elevado a todo lo demás. Acá lo mismo, el logaritmo de base 4 con el 4 se va a ir, me va a quedar solamente 5. Quedaría esto, ya aplicando esta operación. Nuevamente puedo hacer lo mismo. Puedo hacer lo mismo y acá tengo 3 y logaritmo de base 3. Entonces también puedo aplicar esta misma propiedad y me va a quedar simplemente el argumento que sería 2, ¿no? Entonces esto va a ser solamente 2 y aquí se va a ir este. Me va a quedar este logaritmo. Lo propio acá, el logaritmo de base 5 con el 5 se puede ir. Me va a quedar su argumento, que en este caso sería 7. Todo por este logaritmo que se ha colado una A. Ya. Y finalmente puedo esto también aplicar la misma regla. Entonces logaritmo de base 2 con el 2 se va a ir. Me va a quedar simplemente el argumento que en este caso sería 5. Y acá lo propio, 7 con el logaritmo de base 7 se va a ir. Me va a quedar el argumento que es igual a 3. ¿No? Entonces, esto quedaría simplemente 3. Y finalmente 5 menos 3, entonces tenemos el resultado para este ejercicio que es igual a 2. ¿Ya?
Estoy aplicando entonces propiedades de alguna manera, diferentes propiedades. En este caso estoy aplicando esta propiedad y puedo hacer. Podría utilizar otra propiedad, también hacer aquí cambios de, acá en el, otra manera de ver, digamos, esta propiedad, igual haciendo cambios de base, ¿ya? Si hago cambio de base, obviamente voy a tener un elemento que va a simplificar con el otro y así sucesivamente. Pero algo que llamamos acá también se conoce como regla de la cadena. Podemos hacer esto, ¿no? Entonces, obviamente, puedo intercalar en forma cruzada, ir eliminando estos elementos. Es decir, por ejemplo, aquí este argumento con esta base la puedo simplificar, este argumento con esta base lo puedo simplificar y me quedaría logaritmo de base 7 de 5. Logaritmo de base 7 con esta base 7 también se simplificaría y me quedaría simplemente 5 directamente. Acá lo propio. O sea, básicamente lo que hubiera hecho es, en este tipo de ejercicios puedo hacer esto, ¿ya? El 3 con este logaritmo 3 se va, el 2 con este logaritmo de 2 se va. Me quedaría el logaritmo de 7 de base de 5 y el logaritmo de base 7 con esta base se va, me va a quedar solamente 5. Acá lo propio, este 5 con el logaritmo de base 5 se va. Este 7 con el logaritmo de base 7 se va. Quedaría el logaritmo de base 4 de 3. El logaritmo de base 4 con la base 4 se va y me quedaría 3. 5 menos 3, 2, directamente, ¿no? Entonces, puedo aplicar también esa otra propiedad. Bien. Vamos a ver algún ejemplito más. Un poco ya entrando a lo que vienen a ser eh, ecuaciones, bueno, o igualdades, ¿no? Ya antes de ver lo que son ecuaciones, podemos ver algunas aplicando propiedades, algunas relaciones. Por ejemplo, la siguiente. Esto es 3 elevado a la x elevado a la 3 y esto está elevado a la menos 1 y esto es igual a 2. Entonces es hallar x, ¿no? Entonces, básicamente ya aplicando algunas propiedades tengo que simplificar esta relación y en esencia lo que estoy haciendo es resolver esta ecuación, que en este caso sería una ecuación de tipo exponencial. Entonces vamos a hacer uso de lo que son algunas propiedades de logaritmo. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá? Bien, puedo tratar de llevar esto, aplicar inicialmente directamente lo que son logaritmos. Si yo aplico el logaritmo a ambos lados de la igualdad, entonces para que se vaya el 3, lo que me conviene es aplicar un logaritmo de base 3 que voy a aplicar a todo esto, ¿no? Es decir, a 3 elevado a la
X, y esto está elevado a la 3, y esto está elevado a la menos 1. Y como estoy aplicando el logaritmo a un lado de la igualdad, también tengo que aplicar el logaritmo al otro lado de la igualdad. En este caso sería logaritmo de base 3, que le aplicaría a 2. ¿Ya? Bien. Y a partir de esto puedo ir simplificando. Entonces, si simplificamos acá, recordamos que el exponente de 3, en este caso toda esta expresión, vendría a bajar como coeficiente. Entonces, acá me quedaría simplemente, esto tendría que bajar. Aquí va a bajar x elevado a la, y aquí tenemos nuevamente 3 elevado a la menos 1. Y solamente aquí me quedaría logaritmo de base 3 de 3. Y si recordamos bien, logaritmo de base 3 de 3, como tienes de la misma base, esto va a ser igual a la unidad. Entonces, básicamente esto se puede, ¿no?, simplificar, ¿ya? Entonces, tendríamos x al cubo a la menos 1. Y bueno, de aquí sabemos que esto es igual a por propiedad de exponentes, básicamente x elevado a la 1. Si esto es 3 está elevado a la menos 1, estaría elevado a la 1/3, ¿no? Directamente esto va a ser x elevado a la 1/3. Y esto va a ser igual al logaritmo de base 3 de 2. Y bueno, simplemente nos resta eliminar el 1/3 elevando esto a una potencia, ¿no? Elevamos al cuadrado. Aquí voy a poner, tendríamos que esto elevar al cuadrado. O perdón, al cubo. Finalmente nuestro resultado va a quedarnos acá, que x es igual a el logaritmo, y lo puedo expresar de esta forma. Como está elevado al cubo, habíamos dicho, lo puedo expresar de esta manera. Logaritmo de base 3 de 2, pero todo elevado al cubo. ¿Sí? Lo podría expresar de esta manera. Y con eso tengo resuelto el ejercicio.